iglesia y amigos. Hoy vamos a estar estudiando la confesión de fe, nuestra confesión de fe de Londres de 1689, y vamos a estar dando inicio a un nuevo capítulo. Hasta el momento ya concluimos con la primera parte del estudio de la confesión, que eran los primeros 6 capítulos, que son considerados los fundamentos. ¿Qué vimos allí? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué doctrinas importantes estuvimos viendo a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué creemos en cuanto a la Biblia, cierto? ¿Qué creemos en cuanto al ser mismo de Dios y la Trinidad? La creación, el decreto de Dios, su providencia, y recientemente estuvimos viendo todo lo relacionado con la caída del hombre en pecado. Y eso es un resumen, ¿cierto? El título, pero detrás de cada uno de esos temas hay multitud de doctrinas que hemos estado examinando. Solo les quiero recordar, hermanos, que el hecho de que una iglesia local tenga una confesión de fe o se suscriba a una confesión de fe es útil porque nos permite a nosotros tener nuestros distintivos como iglesia local y como denominación. Sería peligroso que una iglesia no tenga distintivos. Y 2, tener una confesión de fe, creo que es lo más transparente que podemos tener para con todos los que nos acompañan. ¿En qué sentido? Si alguien quiere saber en qué creemos, una manera honesta y transparente de hacerlo es en esto creemos y presentar la confesión de fe. Es muy peligroso cuando una iglesia no tiene ninguna confesión de fe. ¿Sí? Porque un día el predicador puede afirmar algo o enseñar algo y en unos meses puede enseñar otra cosa. Y además es lícito y lo más normal es que todo el que se acerque a una iglesia tenga el derecho de saber en qué cree esa iglesia y esa congregación. De manera que es algo público y honesto hacerlo. De manera que lo hacemos para conocer esa confesión de fe y para profundizar más en ella para nuestro propio beneficio. Hoy vamos a iniciar con el estudio del capítulo 7. Si la tienen allí cerca ustedes, la confesión, vamos a ver solamente el primer párrafo, el párrafo número 1, es la página 16, y esto es acerca, o la doctrina que vamos a estar considerando, es el pacto de Dios, el pacto de Dios. Es un capítulo de la confesión que es cortico, solo hay 3 párrafos en él, pero el hecho de que tenga tan poquitos párrafos no quiere decir que no sea relevante. De hecho es muy importante, porque este es como el fundamento de todo lo que viene en adelante después de la confesión y los siguientes capítulos. Esto, el primer párrafo, el que voy a leer o que vamos a leer ahorita, es una pequeña introducción, ¿sí? Y antes de verlo de manera breve, sí quisiera decirles algo. El capítulo se llama El Pacto de Dios, pero todo lo que vamos a estar viendo y con los textos bíblicos es lo que nosotros los bautistas llamamos el Pacto de Gracia. Todo va a girar en torno a algo que nosotros llamamos el Pacto de Gracia, ¿sí? Y no se trata de enfrascarnos en una terminología de si se debe usar ese término o no, sino más allá de eso, en la verdad bíblica que hay detrás de eso. ¿Realmente la Biblia enseña algo como un pacto de gracia? Vamos a leer el párrafo, voy a leerlo y ustedes pueden seguirme allí en las confesiones que tienen a la mano. El párrafo número 1, página 16. Dice lo siguiente: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma
de pacto. Eso es lo que vamos a estar por unos minutos viendo o examinando. Y lo primero que quiero que veamos es la gran distancia que hay entre Dios y el hombre. Y para eso quiero que nos apoyemos en un texto del Nuevo Testamento. Por favor, vayamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 17. Lucas 17, del versículo 7 al 10. Lucas 17, versículos 7 al 10. Dice lo siguiente este texto, estas palabras de Cristo. ¿Quién de ustedes o de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, ¿siervos qué? Inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Vamos a ver dos cosas de este pasaje, pero en este momento solo quiero resaltar algo. En este pasaje nos muestra o podemos ver que en verdad existe una gran distancia entre Dios y los hombres, o entre el Creador y las criaturas, o entre el rey y sus súbditos, o entre el Señor y sus siervos. Hermanos, nosotros no debemos olvidar lo que veíamos esta mañana en Eclesiastés 5. Nosotros, Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Y es cierto que Dios en su misericordia, que Dios en su bondad se ha acercado a nosotros a través de Cristo. Eso es verdad. Eso no quiere decir que seamos iguales. Nuestra mayor necesidad, ¿saben cuál es? Cada día poder ser más conscientes de algo. La grandeza de Dios y ¿qué es lo contrario a la grandeza? Nuestra pequeñez, ¿cierto? Ser más conscientes de la infinitud de Dios y de nuestra propia finitud o limitación. Ser más conscientes de la majestad de Dios y de nuestra propia indignidad. Ser más conscientes de su santidad y a la vez más conscientes de nuestro pecado, como pasó con Isaías en el capítulo 6. Y es que a veces el hombre llega a ser tan irreverente que realmente llega a pensar en su necedad que el Señor es como nosotros. Pero la Biblia en varias oportunidades dice cosas como las siguientes. Por ejemplo, Dios dice en Isaías, ¿con quién me compararán ustedes? O de cierto pensaban, ¿se acuerdan? Que yo era como tú. Salmo 50, 21. Pero ¿acaso no dice la Biblia, hermanos y amigos, que los caminos de Dios son ¿qué? Más altos que los nuestros? Que sus pensamientos son más altos que los nuestros, como lo es el cielo de la tierra. Eso lo dice el Señor. Mis pensamientos y mis caminos no son los de ustedes, y son más altos que los cielos sobre la tierra. Lo que les quiero decir es que nunca debemos olvidar que nosotros, los creyentes, tan solo somos siervos, esclavos de Cristo. Nunca olvidemos lo que también dijo el Señor, el siervo nunca es mayor que su Señor. Estamos viendo algunos versículos que nos hablan de esa distancia entre Dios y las criaturas en cuanto a su grandeza. Otro texto es Isaías 40, versículo 12 al 17. Isaías capítulo 40, versículo 12 al 17.
Miren este bello texto. ¿Quién midió las aguas? Isaías 40 del 12 en adelante. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Miren el 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Qué hace el profeta Isaías acá? Nos habla de la grandeza de Dios, lo pequeño que somos nosotros, las criaturas, de esa gran distancia entre Él y nosotros. Mis hermanos, Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Hoy estamos aprendiendo que Él es autosuficiente. Él no necesita aprender de nadie. ¿Sí lo notaron en el texto? Él no necesita ser enseñado por nadie. Nadie le enseñó a Él la justicia o la santidad o la sabiduría. ¿Por qué? Porque Él mismo es sabio, justo y santo. Pero ¿saben qué es lo triste? Que algunos hombres se creen Dios y viven así, sin que crean que pueden recibir consejo alguno. Pero apreciemos su grandeza en ese texto. No es una exageración. Dice Isaías que haga de cuenta todas las naciones que hay en el mundo, no sé cuántas habrán, pero ante los ojos de Dios es como una pequeña gotica de agua. Imagínense eso, todas las naciones delante del Señor son una gota de agua. Es más, dice, somos estimados como menos que nada. Imagínense cuán diminutos seremos nosotros. Si todas las naciones juntas son como una gotica de agua, ¿qué seremos usted y yo? Es más adelante Isaías 40 dice, Él está sentado en el círculo de la tierra y sus habitantes son como langostas. Otro texto que nos habla de esto es Hechos 17, versículo 24 y 25. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida de aliento y todas las cosas. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Recuerdan el contexto? ¿Quién los estaba diciendo? Pablo estaba predicando ¿en dónde? La gran Atenas, la cuna del humanismo y la cuna de la filosofía. Atenas mismo. ¿Y qué hace el apóstol? En Atenas humilla el orgullo del hombre y exalta la grandeza de Dios. Dice que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el Señor de todas las cosas, amo y gobernador de todo, sustentador, y no solo eso, dice que da aliento y vida a todas las cosas. Él es el que da el aliento de vida y Él es el que la quita también, cuando quiera. Es más adelante, ahí mismo, en ese mismo pasaje, Pablo dice, en Él nos movemos, existimos y somos. Piensa en eso. Si tú te mueves es por el Señor. El solo movimiento.
En Él nos movemos, existimos y somos. Este es el Dios que creó los cielos y la tierra y que no habita en templos humanos, que no puede ser el Dios que el cielo, los cielos de los cielos no le pueden contener, no puede habitar en templos hechos por manos humanas, como los dioses paganos. Pero note muy bien lo que dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Cuál es esta enseñanza? Que Dios no necesita de nosotros, como si necesitase de algo. ¿Qué es lo que quiero transmitir en este momento? Él no depende de nosotros, ni siquiera de nuestra obediencia. Y ese es el segundo punto. Dios requiere una obediencia y la demanda. El hecho de que Él sea el creador demanda que todas sus criaturas le obedezcan, y más nosotros, criaturas racionales. Pero piensen en esto, Dios no nos debe nada a nosotros. No está obligado a nada con respecto a nosotros. Y si todos le deben obediencia a toda su creación, pues más los creyentes que le tenemos no solamente por creador, le tenemos también por Señor y por Salvador. Porque los hombres no creyentes solo tienen a Dios por creador, pero ellos no le tienen ni por Señor ni Salvador. Ustedes sí, nosotros sí. Y volviendo al pasaje que leíamos ahorita de Lucas, el que leímos hace unos minutos, en ese pasaje también nos enseña algo con respecto a la obediencia. Él demanda obediencia de todas las cosas y especialmente de nosotros sus siervos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aún queda mucho orgullo en ustedes y en mí. Aún hay mucho orgullo. Nos creemos muy especiales. Nos creemos muy obedientes. Pero ¿qué es lo que está enseñando Jesús allí en Lucas, en el pasaje que vimos ahorita? Siervos que inútiles somos. Hermanos, ojalá que al final de la jornada se nos diga, ven buen siervo y fiel. Pero ¿saben qué? Déjenme decirles algo. Ustedes y yo siempre vamos a ser siervos inútiles. ¿Saben por qué? ¿En qué sentido inútiles? ¿Saben en qué sentido? En el sentido de que nunca, atención a esto, nunca, nunca vamos a hacer algo más allá de las órdenes que hemos recibido. De manera que no nos jactemos, tan solo hacemos lo que nos corresponde hacer, aquello a lo cual fuimos llamados a hacer. Como dice la escritura en otro lugar, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Primera de Corintios 4, 7. Lo que hacemos como cristianos son las órdenes que hemos recibido y que Dios demanda y que Él espera y exige de nosotros. Pero piensen en eso, nunca vamos a hacer algo más allá. Hay un versículo que cuando estaba estudiando este párrafo de la confesión, me llamaba la atención. Está en Job, en el capítulo 35. Job, capítulo 35, versículos 6 al 8. Miren qué interesante este versículo, este pasaje. Job, capítulo 35, versículos 6 al 8. Miren lo que dice. Dice, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú a él? ¿Cierto? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Hermanos, te quiero hacer una pregunta en esta tarde.
¿cuál debería ser nuestra motivación para obedecer a Dios? ¿O cuál es nuestra motivación detrás de querer obedecer a Dios? Acá nuevamente en este versículo se nos está enseñando que Él no depende de nosotros, y lo que creo que acá este pasaje de Job nos intenta enseñar o transmitir es que Dios no mendiga la obediencia de nadie. Él no está mendigando nuestra obediencia. Yo sé que esto es algo que nos humilla, ¿cierto? Porque ¿saben qué? Nosotros a veces hasta inconscientemente, con frecuencia, lo que podemos pensar es que con nuestra obediencia lo que le estamos haciendo es un favor a Dios. Casi que como si esperáramos que Él nos agradeciera. Cuando somos nosotros los que debemos estar agradecidos con Él. Miren lo que dice este texto. Si pecamos, no le quitamos nada a Dios. Y si le obedecemos, no le damos nada que Él ya no tenga. Si pecamos, ¿en qué se ve afectado Dios? Si obedecemos, ¿habrá un gran regalo para Él? Claro, hermanos, Dios demanda nuestra obediencia. Ciertamente Él demanda la obediencia de su pueblo. Pero ¿por qué lo hacemos? Pablo en Romanos también dijo, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Y luego dice, ¿quién le dio a Él algo primero para que luego le sea qué? Recompensado. ¿Me hago entender? ¿Acaso se puede ganar el favor de Dios? ¿Acaso le podemos sobornar con nuestra obediencia? Lo que quiero decir es que los cristianos no obedecen a Dios como para hacerle un favor a Él. Él la demanda porque Él es digno. Entonces acá hay una aplicación práctica que sería bueno evaluarnos. ¿Cuál es nuestra motivación para obedecer a Dios? ¿Lo obedecemos solo por temor al castigo, por ejemplo? ¿O lo obedecemos para ganar favores de Él o por intereses? Miren que podemos caer en malas motivaciones, pero Él es digno y obedecemos porque le amamos, porque si le amamos guardamos sus mandamientos. ¿Qué más quiero que tengamos en cuenta basándonos en el párrafo de la confesión? El ser humano no puede alcanzar la vida eterna ni la salvación por sí mismo, ni en méritos, ni sus logros, ni sus propios recursos, ni capacidades. No lo puede hacer por sí mismo. Efesios capítulo 2 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos recibir la vida eterna, el mayor de los dones, de regalos, sino por, y atención a esta palabra, la condescendencia de Dios. La gran misericordia que cantábamos ahorita. Pensemos un poco en esa extraordinaria condescendencia de Dios. Y para eso solo quiero remitirme a un texto. Salmo 113, versículos 5 al 7. Miren qué precioso versículo. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Hermano, ¿qué sería de nosotros si Él no hubiese condescendido de la forma como lo hizo? Piensa en eso en tu propia vida, te lo suplico. Quizás no estaríamos aquí.
por la condescendencia de Dios. ¿Cómo se caracteriza esa condescendencia? Que es voluntaria de Dios, no fue forzada, no fue obligada por nada ni por nadie. Él lo hizo voluntariamente. Él no salvó a un pueblo como resultado de que él se sintiera solo, por ejemplo. La iglesia no es una necesidad, no es que no surgió por una necesidad en Dios. Como si él estuviera vacío y hubiera buscado algo con que llenarse. Él no se llena con nosotros. Él le plació, mire lo que dice el versículo, Él se dignó a mirarnos. Nos ha mirado. Y mire lo que dice, se humilla al mirar las alturas y la tierra. Piensa en eso. Una mirada para Él a la tierra es una humillación. Para Él. Como cuando un rey se digna a mirar algo insignificante. Hermanos, por favor, pensemos qué maravilla hay detrás de todo esto. David decía, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hombre para que nos hayas visitado? ¿Qué es el hombre para que Dios nos considere? Y más aún, que nos levantó del polvo y del estercolero, del muladar. Qué gran condescendencia es esta de la cual estamos hablando. Ahorita cantábamos, qué gran misterio es este. Sublime gracia, inmenso amor. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová que se sienta en su trono y se digna mirar el estrado de sus pies? Y finalizo, antes de pasar a la celebración de la Santa Cena, con el último punto. Esta condescendencia, esta salvación, a Dios le ha placido, le ha agradado darla a los hombres bajo la figura o bajo la forma de un ¿qué? De un pacto. Es decir, la salvación se expresa a través de un pacto. Los pactos contienen ¿qué cosa? Promesas y condiciones. Pero cuando hablamos del pacto en Jesucristo es un pacto que descansa solo en Él y no en nosotros. Todo se trata de esta pequeña palabra, pacto. De la misma manera como vimos hace un tiempo atrás. ¿Ustedes saben o recuerdan cómo Dios trata a los hombres? O sea, cómo nos ve a toda la humanidad, ¿bajo la figura de qué? Bajo la figura de dos cabezas representativas. O ve a todos, o ve a algunos hombres en Cristo, o ve a algunos hombres en Adán. Punto, no hay nada que hacer allí. Lo mismo sucede acá. La salvación de Dios se da en términos o bajo la forma o la expresión de un pacto. Un pacto seguro. La salvación de la iglesia, de los cristianos, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo creen ustedes que comenzó la salvación? Desde la eternidad pasada. Esto quiere decir que hubo un pacto antes de que la creación fuese hecha. Un pacto entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A este pacto se le ha llamado el pacto eterno de redención. Eterno porque ocurrió en la eternidad. Y allí Dios el Padre le dio a su Hijo, a Jesucristo,
un pueblo para redimirlo y salvarlo. Por eso es que Jesús en la oración sacerdotal dijo: Padre, los que tú me diste, ¿cuándo se los dio el Padre? En la eternidad. Y de hecho la iglesia está bajo un nuevo pacto, que a propósito es el mejor de todos los pactos, el pacto en Jesucristo. Toda la Biblia está llena de cómo Dios trata con el hombre. Dios trata con el hombre en forma de pactos. Atención, no es como dicen algunos predicadores, no es que venga, hagamos un pacto nosotros con Dios. No. Todos los pactos que vemos en la Biblia entre Dios y los hombres han venido ¿de quién? De Dios hacia el hombre. Nunca había algo y la inversa. Porque es Dios el que establece el pacto con el hombre. ¿Hizo un pacto con Adán? Sí, al cual llamamos pacto de obras. ¿Qué otros pactos vemos en la Biblia? Por ejemplo, ¿hizo un pacto Dios con Noé? Sí. Dios allí, ¿qué promesa dio? No volvería a destruir la tierra. ¿Hizo un pacto Dios con Abraham? Sí, prometiéndole una gran descendencia. Hizo un pacto con Moisés también cuando dio la ley. Hizo un pacto con David cuando le prometió un trono eterno. Y el nuevo pacto en el cual estamos todos los cristianos nacidos de nuevo, ese nuevo pacto fue anunciado ¿cuándo? En el Antiguo Testamento, por un profeta, el profeta Jeremías. ¿Se acuerdan de ese texto? Haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y ese pacto consistía en la salvación, en el perdón de los pecados y un nuevo corazón. Un corazón de carne. ¿Cuándo fue inaugurado ese nuevo pacto? Fue anunciado por los profetas. ¿Cuándo se inauguró? Con la primera venida del Salvador. Allí se inauguró. Y como comenta el pastor Waldron, Samuel Waldron, este párrafo número 1 que hemos visto nos habla de la necesidad de este pacto de gracia. El fundamento de ese pacto es esa distancia entre el Creador y la criatura, y que nuestra actitud como creyentes nunca debe ser que Dios nos debe algo. Este pacto se da porque Él ha condescendido para con nosotros. Y ya en los dos siguientes párrafos, los hermanos de la confesión y profundizarán un poco más con respecto a este pacto de gracia. Pero es un tema muy importante que incluye toda la Biblia. Veremos allí cómo el camino de la salvación siempre ha sido el mismo, uno y el mismo. Esto del pacto, mis hermanos, en última instancia, termina afectando la forma como interpretamos todas las Sagradas Escrituras. De manera que es un tema muy, muy importante. El fundamento de la salvación del hombre es un pacto en Jesucristo. No estoy diciendo que la salvación es en Jesucristo y en su obra. Lo que hemos aprendido en esta tarde es que esa salvación que es en Cristo Jesús es como si estuviera enmarcada en un pacto. Enmarcada en un pacto. Amén, hermanos. Es algo hermoso ver esto en las Escrituras.